En sus orígenes, la planeación estratégica viene de la rama militar, asociada específicamente a la gestión de las guerras. El concepto de estrategia se deriva del griego strategos, que era utilizado en la antigua Grecia para designar al comandante en jefe de un cuerpo militar terrestre. También se deriva de strategique episteme, que traduce la visión del general, y de strategon sophia, que traduce la sabiduría del general. En la Grecia antigua también se registra uno de los primeros usos del concepto en un contexto mercantil. Sócrates, al comparar las actividades de un comerciante y un general, planteó que toda tarea, quienes la ejecutan debidamente, tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar objetivos. Autores clásicos de la ciencia militar son referencias obligadas en las primeras acepciones del concepto. Sun Tzu, quien vivió en el 700 a.C., en su obra El arte de la guerra, específicamente el capítulo 3, que se llama La estrategia ofensiva, define la fuerza como la unidad, no el tamaño, y propone 5 factores de éxito en cualquier contienda. Carl von Clausewitz, quien vivió de 1780 a 1831, en su obra De la guerra, específicamente el libro número 3, se denomina De la estrategia en general. Ya en el siglo pasado, en 1920, en la Escuela de Administración de Harvard, se desarrolla un modelo político y de estructura organizacional orientado a la empresa privada. Aquí vemos el tránsito de estas concepciones de la planificación estratégica del elemento militar a el plano de los negocios. En ese momento, la planificación estratégica es definida como el conjunto de propósitos y políticas que definen una compañía y su administración. Desde este enfoque, la estrategia es entendida como la lógica que mantiene a una empresa unida, teniendo en cuenta elementos como los recursos, la administración, la información del mercado y las obligaciones sociales. Ya para 1947, von Neumann, en su obra sobre teoría del juego, ligan el concepto de planificación estratégica a los negocios. Marcan así una tendencia de lo que comenzaría a ser desde ese momento la planificación estratégica. Desde mitad del siglo pasado, el foco deja de ser la política y la estructura organizacional y comienza a ser el riesgo, el crecimiento industrial y el mercado. Vemos cómo la planificación estratégica deja de poner su mirada sobre la estructura interna de la organización y comienza a concebir todos los elementos en los cuales esta organización se desenvuelve. En 1962 encontramos una primera definición moderna de estrategia empresarial. Alfred Chandler, en Estrategia y Estructura, definió la estrategia como el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa a largo plazo, así como la adopción de recursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas. Solo a partir de la década del 80 es que la planificación estratégica comienza a ser asumida por las organizaciones públicas y, en algunos casos, por los partidos políticos. En este contexto de evolución histórica del concepto, podemos entender que planear es crear un puente entre la situación actual y estados futuros deseados, a través de la definición de objetivos determinados y los medios necesarios para alcanzarlos. La planeación es el primer momento de la gestión, en el cual se identifican, se ordenan y armonizan, de manera participativa y concertada, un conjunto de estrategias para alcanzar los objetivos y metas que se han fijado. Es una herramienta que permite diagnosticar, analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas acerca del quehacer actual y el camino que debe recorrer en el futuro una organización o un sistema de cooperación. Lo estratégico aquí se define por esa capacidad de reconocer y anticipar dificultades y necesidades que nos ofrece la herramienta. También se entiende lo estratégico por la posibilidad de proyectar consecuencias antes de que ocurran. La orientación hacia la reducción del número y la gravedad de errores. Y finalmente, se entiende lo estratégico como la posibilidad de aumentar el éxito con los cursos de acción que se han identificado y que se han emprendido.
La planeación estratégica permite responder a problemas que se identifican en la organización. Permite promover cambios y adaptarse a las exigencias que se reconocen en el entorno. En ese sentido, por un lado, permite reaccionar ante los problemas y o necesidades. Esta es su dimensión reactiva. Y por otro lado, permite proponer y concretar propuestas de cambio. Una segunda dimensión en este segundo ámbito es la proactiva. Aramayo, en su manual de planificación estratégica, lectura sugerida para el módulo 2, reconoce algunas dimensiones de la planificación estratégica. Nos habla en un primer momento de la planificación estratégica como un modelo que da coherencia, unidad e integridad a las decisiones de la organización. También nos habla de la planificación estratégica como un medio para establecer el propósito organizacional traducido a objetivos de largo plazo y cursos de acción. Un tercer aporte de este autor nos habla de la planificación estratégica y la definición del dominio de competencia de la organización. Nos habla de la posibilidad de establecer los ámbitos de intervención y definir los pasos a seguir. Finalmente, este autor nos aporta elementos que nos ayudan a entender la planificación estratégica como una manera de reaccionar ante las amenazas y oportunidades externas y debilidades y fortalezas internas a fin de lograr ventajas competitivas en un ámbito específico o en los ámbitos específicos en los que se desenvuelve la organización. El proceso de planificación estratégica se resume en definir los objetivos a ser logrados, identificar el contexto particular, interno y externo, donde estos objetivos serán logrados, identificar los actores y acciones para lograr estos objetivos, finalmente establecer la secuencia de pasos para combinar actores y acciones que nos conducen hacia los objetivos identificados. Es importante aclarar que la planificación estratégica no es un fin en sí mismo. Por el contrario, es un medio a través del cual se conducen los esfuerzos de una organización para el logro de ciertos objetivos.